Capítulo 22. Mientras los agentes en Estados Unidos solo entorpecían la investigación, los hombres del comandante Benítez continuaron metódicamente investigando su caso, buscando cuidadosamente las casas de los miembros del culto en Matamoros y buscando pistas sobre el paradero de Constanzo. Encontraron las guaridas de drogas, armas y extraños altares escondidos por la ciudad. Habían transcurrido 4 días desde que Domingo Reyes había reconocido a Mark Kilroy en una fotografía, y de que el chaparro los había llevado a los cadáveres, y el caso se había estancado. Solo se habían identificado unos cuantos cuerpos, mientras que el resto se seguían pudriendo en las funerarias de Matamoros. Benítez ni siquiera sabía cómo llamar a la religión de Constanzo. ¿Adoración al diablo? ¿Vudú? ¿Misas negras? Sus sospechosos habían usado esos términos y otros más, pero no hicieron nada por ayudarlo a entender las motivaciones de Constanzo, y era necesario que entendiera a su presa para atraparlo. Entonces, el jueves 13 de abril, el caso avanzó con lo único que Benítez podía hacer. La tierra removida del rancho Santa Elena dejaría otro cuerpo al descubierto. 2 días antes, Serafín el Chaparro fue forzado por los federales a desenterrar una docena de víctimas. Ahora era el turno de Sergio Martínez Salinas. Durante uno de los innumerables interrogatorios después del descubrimiento de los cadáveres, el joven y gordito ocultista conocido como La Mariposa recordó a una 13ª víctima, en un sacrificio que habían enterrado 3 meses antes. Sergio dijo que estaba seguro que ese cuerpo no había sido exhumado durante las excavaciones de Serafín. Cuando Benítez le preguntó por qué no habían encontrado el cuerpo cuando aparecieron los demás, Sergio se encogió de hombros y dijo que quizás el chaparro no había recordado ese asesinato en particular, o simplemente lo había olvidado. ¿Hubo tantos? Puedo mostrarte dónde está, dijo Sergio sonriendo como presumiendo sus hazañas. Benítez le dijo que entonces se lo mostrara, luchando contra el cansancio que comenzaba a adueñarse de él después de los últimos 4 días. Para entonces, la investigación del culto por parte del equipo del comandante Benítez estaba sufriendo sus propios peculiares problemas, muy diferentes a las rivalidades internas del lado estadounidense, pero desconcertantes. Por un lado, Benítez tuvo que defenderse de la interferencia que representaban los corruptos elementos de la Policía Estatal de Matamoros, que intentaban bloquear su investigación, tal como un mes antes habían insistido en que Mark Kilroy había desaparecido en Brownsville. Al mismo tiempo, Benítez tuvo que calmar a los burócratas de la Ciudad de México. Para ellos, el caso era una vergüenza nacional que amenazaba con cerrar el flujo de dólares que dejaba el turismo y que tanto necesitaban. Querían una solución rápida. Querían la cabeza de Constanzo. Por último, Benítez tuvo que lidiar con los malditos gringos que trataban de tomar el crédito por su caso. Apenas hacía 2 meses que había llegado a Matamoros, en medio de la corrupción y los narcotraficantes, y había derribado a los agentes a cargo del anterior comandante corrupto. Y ahora, para colmo, también tenía que preocuparse de que los estadounidenses se le pegaran también. Benítez tan solo había dormido unas pocas horas en los últimos 2 días. Su cabello lucía descuidado, su rostro estaba hinchado, y sus ojos de Bambi, como los describió un periodista del Texas Monthly, estaban rojos e hinchados. Y por si todo eso no fuera suficiente, aparte, tenía que soportar las risitas y sonrisas de los miembros del culto. Nadie en su sano juicio se reía de los federales. Todo el mundo sabía que podían encerrarte y luego extraviar la llave, o ponerte en una celda con un asesino demente, o meter tu cabeza en una bolsa de plástico hasta que tu cara se ponía azul. Y los federales hacían poco para desmentir esas historias, sabiendo que una terrible reputación era tan buena como feroz. Sin embargo, Helio, Sergio y David no parecían preocupados. Todavía decían que serían mágicamente liberados por su padrino. Ellos sabían que todavía andaba por ahí tramando algún plan. Solo Serafín el Chaparro, el único estadounidense, el niño mimado, se había desmoronado. Incluso hablaba de cómo no era nadie antes de unirse a la banda, y cómo la magia lo había ayudado a tener buenas notas y éxito con las mujeres. Todo eso hacía que Benítez se sintiera enfermo.
Pero de todos ellos, Helio seguía siendo el más duro, completamente condicionado por la programación violenta de Constanzo. Durante el cuarto día de los interrogatorios, con Helio todavía sonriendo, el comandante Benítez finalmente perdió el control. Agarró a Helio por las esposas y lo llevó a la parte trasera de la sede antinarcóticos. Arrastró a Helio a un área de tierra llena de cenizas, donde los agentes periódicamente quemaban la marihuana incautada. Benítez sacudió a su prisionero con tanta fuerza que las muñecas de Helio, atrapadas por las esposas, comenzaron a sangrar. Después, lo tiró al suelo y le ordenó a uno de sus agentes que le llevaran un cuerno de chivo. Uno de los agentes entregó a Benítez un rifle AK-47 que habían confiscado en la casa de Helio. Benítez apuntó el pesado rifle a la cara de Helio, poniendo la punta a 2 pulgadas de su frente, y Benítez esperó. Después de un momento, Helio le dijo: «¡Chinga tu madre!», mientras veía fijamente el cañón con desprecio en sus ojos oscuros y huecos. «Ya te dije que estoy protegido. Tus balas no pueden herirme». Sin pronunciar una palabra, Benítez apretó el gatillo del rifle automático. Movió el cañón a la izquierda unos cuantos centímetros mientras disparaba, lo suficiente para que 3 balas pasaran muy cerca de la oreja de Helio en vez de atravesar su cerebro. Las balas golpearon la tierra con 3 pequeñas explosiones de polvo. Las balas casi ensordecieron a Helio, quien terminó hecho un ovillo en la tierra lleno de incredulidad y dolor. 2 de los agentes de Benítez saltaron alarmados, seguros de que su comandante acababa de asesinar a su principal sospechoso. Entonces, Benítez apuntó el rifle directamente a la cabeza de Helio y le gritó: «¿Y ahora qué piensas de estas balas?», asegurándose de que Helio oyera cada palabra por encima del silbido de sus oídos. Helio asintió. Estaba listo para hablar. Después de eso, los detenidos comenzaron a soltar valiosa información. 2 nombres de calles en la Ciudad de México y el Estado de México: calle Pomona en la colonia Roma y calle Papagayos en Atizapán. Confesaron que su padrino era el dueño de esas casas, dijo Helio mientras narraba cómo había sido rayado en el departamento de la calle Pomona, y les dijo que ahí tenía su habitación de los muertos. A pesar de que Helio no podía recordar las direcciones exactas, la búsqueda de Constanzo y los otros miembros recibió un buen impulso. Benítez rápidamente transmitió la información a los federales en la capital. Sin embargo, aunque Helio recuperó rápidamente su autoconfianza presumida, el episodio con el rifle AK-47 ayudó a que todos los demás detenidos se mostraran más flexibles. Después, descubrieron el 13º cuerpo. Benítez y sus agentes, así como los agentes estadounidenses, habían sospechado que podría haber más cuerpos en el rancho o sus inmediaciones. Estaban pensando en remover en todo el rancho. Había testigos que habían escuchado cómo miembros del culto se jactaban en las barras de los bares de cómo habían enterrado los cuerpos después de los asesinatos. Incluso, había rumores de que había un grupo de mujeres campesinas a las que pagarían para inseminarlas y después les entregaran a sus recién nacidos para echarlos en el enganga de Constanzo. Sin embargo, a raíz de los interrogatorios, Benítez supo que eso no logró concretarse. «Necesitaba más tiempo, unos pocos meses», dijo uno de los miembros del culto. Sin embargo, Benítez no podía estar seguro. Habían encontrado unos tenis de niño en las fosas del rancho, además de ropa de bebé y algunas fotos en la basura del altar de Sara, lo que siempre dejaría la duda. Y aunque fue eliminado antes de que la prensa pudiera fotografiarlo, en el interior de la enganga habían encontrado un pequeño cráneo, posiblemente de un niño, en el primer día que la policía inspeccionó el rancho. Benítez más tarde lo negaría, pero los testigos lo describieron a detalle. La ominosa posibilidad de que el culto haya sacrificado niños quedaría sin resolver. La revelación de Sergio sobre un nuevo cuerpo provocó un déjà vu de la primera escena de la excavación en el rancho, pero con una gran diferencia. Cuando el chaparro comenzó a excavar, los únicos observadores presentes eran la policía y algunos campesinos temerosos. Esta vez, mientras Sergio empuñaba la pala, había de 60 a 70 periodistas, fotógrafos y equipos de televisión, todos tomando notas. Incluso llegó un equipo de televisión de un noticiero de Tokio,
para grabar el momento de cuando sacaran el cuerpo. Los japoneses parecían sorprendidos de la concurrencia de los medios de comunicación. Ellos llevaban mascarillas blancas para protegerse del olor de la putrefacción que desprendía el lugar. Parecían un equipo médico, mientras los policías trataban de mantener a 20 metros de distancia a la multitud de periodistas. El rancho estaba justo como lo habían dejado los federales 2 días antes, aunque no habían dejado a nadie de guardia. Benítez sabía que los lugareños no se atreverían a entrar ahí solos. El único valiente que se atrevió a entrar dejó una cruz de pino en la puerta del cobertizo que servía como templo. Los agentes asintieron con aprobación. Al lado de la cruz estaba el caldero de Constanzo, con los restos de la sangre, los órganos humanos y animales muertos, todo podrido, en el mismo lugar donde lo había dejado Serafín cuando lo había arrastrado. Los gusanos y las moscas azules se agolpaban en el enganga. Mientras Sergio iba con su pala, los periodistas le hacían preguntas y él solo respondía: «Yo no maté a nadie, solo los enterré». Pero el chaparro y Helio habían implicado a Sergio en el secuestro de Mark Kilroy y en el del chico de 14 años, José Luis García Luna, así como en la tortura y asesinato del enemigo del Dubi, Víctor Saúl Sauceda, y en el del desafortunado pretendiente de Sara, Gilberto Sosa. Sergio había sido uno de los que más había molestado a Sara con Sosa, incitando a Constanzo en su decisión de matar a Gilberto. Sin embargo, cuando fue arrestado, Sergio había asegurado que solo era un trabajador que Helio había contratado para trabajar en el rancho. No sabía nada de las torturas y asesinatos. Sin embargo, a sus 23 años, no tenía callos en sus manos ni músculos debajo de su camisa como consecuencia del trabajo duro. Llevaba puestos unos vaqueros de diseñador y una elegante camisa de rayas azules. Cuando los federales le dieron una pala, parecía inseguro sobre qué hacer. Preguntó si no podrían llevar una excavadora, y un agente le dijo que tendría que cavar con sus manos de ser necesario. Habían liberado su mano derecha de las esposas, que colgaban de su mano izquierda, moviéndose al señalar la tumba. «Es aquí», les dijo. El cementerio del culto se extendía alrededor del templo en forma de media luna. 8 de los cuerpos habían sido enterrados en 5 fosas dentro del corral, y el resto se encontraban dispersos pero cercanos. 2 montículos de heno y una pila de basura rodeaban el cementerio improvisado. Cuando Sergio empezó su tarea, un hombre viejo y delgado que se llamaba Santos Izaguirre comenzó a recitar salmos. Llevaba una enorme cruz atada a su pecho y llevaba una Biblia gastada en una mano. Su murmullo de oración se mezclaba con el sonido de la pala mientras excavaba. Los agentes no intervinieron mientras se encontraba junto al sitio de la excavación. Si acaso, parecía que aprobaban su presencia. Manifestó que era un cristiano que se encontraba en el lugar para orar por las almas de las personas enterradas ahí. El calor de Matamoros volvió después de que se descubrieron los cuerpos. Habían quedado atrás los días fríos y nublados de cuando Serafín hizo su primera excavación, reemplazado por un calor tropical que hacía imposible permanecer cerca de las tumbas. Había llegado la hora del almuerzo, pero nadie pensaba en comer con ese olor de cementerio. Después de un buen rato de excavar, Sergio comenzó a doblarse por el hedor, mientras estaba empapado en sudor. Los agentes lo dejaron descansar por 5 minutos, y de nuevo le impusieron que siguiera excavando. Durante su descanso, le dijo a un reportero que el padrino y Helio habían matado a quien se encontraba en esa fosa, que lo único que él había hecho había sido enterrarlo. Uno de los agentes le dijo al reportero que Sergio creía que no era culpable. Pensaba que enterrar un cadáver era como enterrar a un conejo. Cuando Sergio había excavado a unos 4 pies de profundidad, la fosa emitió un olor de matadero que hizo que la gente que estaba cerca retrocediera con disgusto. Sergio, mordaz, se lanzó a un extremo de la fosa y pidió una mascarilla. Uno de los agentes le ordenó que regresara, y le dijo que no había necesitado una máscara cuando lo enterró. Pero un miembro del equipo de reporteros japoneses se acercó con cautela y le dio una mascarilla. La policía lo permitió, aunque no podía ayudar mucho. El olor a muerte era abrumador, y no solo el olor, sino el sabor, que hacía apretar la boca sintiendo la bilis en la garganta. Después de cavar otros 10 minutos,
apareció el cuerpo descompuesto de un hombre desnudo, de unos 30 años, amordazado y con los ojos vendados. Había una cuerda atada alrededor de las piernas con el que arrastraron el cuerpo a la tumba. Se encontraba irreconocible después de meses de descomposición. Solo un diente de oro brillaba bajo la mueca del cráneo desecado. Al hombre le faltaba el corazón. En su pecho había un agujero irregular. Lo habían cortado y luego abierto. Las costillas sobresalían hacia afuera como palos rotos. El comandante Benítez lo observó sin expresión, con los brazos cruzados. Examinó el rancho y todos los agujeros de las tumbas y pensó: santería, palo mayombe, culto a Satán. ¿A quién le importa cómo lo llaman los expertos? Su única preocupación era librar a Matamoros de esa maldición. De pie ante esa escena, se sentía impuro, contaminado. Le dijo al lobo: «Se puede sentir el mal en este lugar». ¿Cuántos cuerpos más habría? Tenía que saberlo. Sin embargo, cuando un reportero que asistía a la excavación le hizo la misma pregunta, Benítez se negó a responder. Subió a su automóvil y se marchó, preparándose para otra serie de interrogatorios en el cuartel general y otra serie de llamadas a la Ciudad de México, además de los argumentos a la policía local. Los trabajadores de la casa funeraria limpiaron el cuerpo lo mejor que pudieron. Luego lo metieron en una bolsa negra, aún con la cuerda atada alrededor de un tobillo. El cadáver fue subido a una furgoneta y lo llevaron a una funeraria de Matamoros. Una vez allí, el médico que practicó la autopsia observó que le faltaba el corazón y que le habían desgarrado salvajemente la garganta, además de haber sido castrado, y reconociendo la cinta que le cubría los ojos como la que había visto en los otros cuerpos. La muerte vino después de la estrangulación, concluyó el patólogo, pero no todas las mutilaciones fueron hechas post-mortem. Cuando se realizó la autopsia, el cuerpo no pudo ser identificado. Ninguna de las familias que llegó a la funeraria en busca de sus familiares perdidos reconoció al hombre que Sergio Martínez había desenterrado. Al final, los trabajadores funerarios le asignaron el nombre con el que sería conocido, aún después de que su cuerpo fuera enterrado en la fosa común. Bolsa número 13. Incluso antes de que Sergio desenterrara el último cuerpo, Matamoros se había convertido en un imán para todas las familias que vivían en las cercanías y que habían perdido a algún familiar. Muchos de los cuerpos no habían sido identificados, y llegaron cientos de personas. Las filas se extendían fuera de las dos principales casas funerarias de Matamoros, mujeres mayores envueltas en chales negros, con expresión de temor y esperanza en sus rostros. Algunos llegaron al alba, mostrando a los propietarios las fotografías de sus parientes desaparecidos, mientras preguntaban llorosas: ¿Han visto a mi Jorge? ¿Está ahí mi Manuel? Por favor, devuélveme a mi hijo. Las madres, esposas y hermanas, cuando eran admitidas en la morgue, trataban de dar señas particulares de sus familiares, como un tatuaje en forma de rosa, la falta de un diente delantero, alguna prenda de ropa distintiva. Miraban fijamente los cuerpos formados en línea en las mesas envueltas en plástico. Cada vez que se lograba identificar un cadáver, la interminable incertidumbre se transformaba en un agudo dolor para la familia. Pero al menos, ahora después de tanto tiempo, sabían qué había pasado con sus seres queridos. Tomás Agarza Hernández identificó a su hijo Rubén Vela Garza por su gruesa barba. Había sido secuestrado del rancho Caracol durante el robo de Constanzo en febrero. Los familiares de Jorge Valente del Fierro Gómez lo reconocieron por una rosa roja tatuada en su brazo, ya hinchado por la descomposición. Lo habían sacrificado cuando Constanzo lo acusó de consumir la droga del grupo. El viejo Hidalgo Castillo se inclinó en vano sobre los cuerpos, tratando de reconocer a su hijo que había desaparecido de la granja familiar un año antes. Ninguno de los cuerpos descubiertos hasta el momento se parecía mucho a su hijo. Tan pronto como Erlinda Luna de García escuchó las noticias de los asesinatos en el rancho, fue a la funeraria El Rosario, como lo había hecho 2 meses antes cuando acudió a los policías para denunciar la desaparición de su hijo. Ella caminó los 16 kilómetros hasta Matamoros a las 4 de la mañana. Erlinda se había mantenido segura de que su pequeño coyote había sido secuestrado en febrero.
sin importar lo que dijera la policía de que había cruzado el río. Ella sabía que su hijo de 14 años, su orgullo y su alegría, nunca se habría ido sin decir una palabra, a menos que no le hubieran dejado otra opción. Erlinda respiró hondo y caminó los 10 pasos más duros de su vida. Salió de la funeraria 10 minutos más tarde. La había enfermado la vista de esos pobres hombres muertos y de la larga fila de gente que caminaban a su lado, mirando a lo lejos con ojos vacíos y sin esperanza, igual que ella. Algunos habían encontrado lo que temían, un cuerpo que reconocían. La mayoría, sin embargo, se iba sin saber qué le había pasado a sus seres queridos, no pudiendo liberarse de esa pena. Respirando profundamente, Erlinda le dijo a su hija mayor, Rosalita, que él no estaba en ese lugar, permitiendo que una nota de esperanza se deslizara por su voz. Rosalita se echó a llorar. Todavía había un lugar más al que debían ir. Agarradas de la mano, caminaron hacia la segunda funeraria, Galloso. Un empleado le dijo que no podían ver los cuerpos. Tenían que estar los funcionarios presentes y estaban en el rosario. Erlinda le insistió que le permitiera echar un vistazo. Tenía que saber si su hijo estaba ahí. Pero el empleado le dijo que tendría que esperar y cerró bruscamente la puerta. Había otra docena de personas esperando. Los funcionarios por fin llegaron 4 horas más tarde. Se les avisó a las familias que podían entrar y reclamar a sus seres queridos si lograban identificarlos. Pero la espera había afectado a la madre de José. Ya no se sentía con fuerzas para hacerlo y le pidió a su hija que entrara. Rosalita, de 25 años, asintió con la cabeza. Ella lo haría. También era madre y lo entendió. Dejó a su madre afuera rezando. Cuando Rosalita regresó con el rostro lívido, Erlinda supo sin preguntar lo que había visto su hija. Pero, sin embargo, tenía que preguntarlo. ¿Está José ahí? Rosalinda asintió. Le dijo que había visto su camisa de fútbol verde y gris. Era él. Y entonces, la cara de Rosalita se transformó en un gesto de desesperación. Mamá, no tenía cabeza. Estaba cortada a su lado. Gimió. Madre e hija se miraron durante un momento de sorpresa, horror e irrealidad. Por un segundo, Erlinda pensó que eso no podía ser cierto. Tenía que ser un error. Ella seguía sintiendo a su hijo en su corazón. ¿Cómo podía estar muerto? Lo hubiera sabido si estaba muerto. Pero ese momento pasó, y entonces se dio cuenta de que todo era terriblemente cierto. Las 2 mujeres se arrojaron a los brazos la una de la otra y comenzaron a llorar. Otras mujeres que esperaban en el umbral de la casa funeraria también rompieron a llorar, en un coro de extraños unidos por la tristeza. Al día siguiente, al otro lado del río, a 2 millas y un mundo de distancia, un grupo muy diferente se reunía en la iglesia católica San Lucas de Brownsville, el refugio en el cual la familia Kilroy había buscado consuelo durante las 4 semanas de búsqueda de su desaparecido Mark. Más de 1000 personas acudieron a rezar con James y Helen Kilroy una última vez. Los Kilroy habían llegado a Brownsville desde Santa Fe al día siguiente de la noticia. James Kilroy había exigido ver el cuerpo de su hijo, pero los investigadores no lo permitieron. Nadie debería ver a su hijo así, dijo Ernesto Flores del sheriff a los otros detectives. Los padres ya estaban listos para despedirse de su hijo. Les pido que oren por todos los jóvenes que fueron encontrados con él. Oren por las personas que hicieron esto, para que sean atrapados y que el Señor entre en sus corazones y sepan el mal que hicieron, dijo Helen Kilroy en la reunión de la iglesia. Oren para que sepan que hay amor. Estaba de pie en el atril, con la foto de su hijo en el altar detrás de ella, rodeada de rosas rojas y amarillas, traídas por dolientes que nunca habían conocido a su hijo. Helen Kilroy lucía tranquila y equilibrada, como su marido y su hijo menor a su lado, haciendo que sus palabras fueran aún más impresionantes para los presentes. Los padres dijeron que sabían que ahora su hijo estaba feliz, y en sus horas de cautividad tuvo tiempo para orar y encontrar la paz consigo mismo y con Dios. Muchos no pudieron contener las lágrimas al ver a la madre de Mark desde el atril hablando del perdón.
Si Helen Kilroy pudo ser capaz de perdonar después de ver lo que sucedió con su hijo, todo es posible, dijo el padre Juan Nicolau a la congregación, quien, movido por la súplica de los Kilroy, exhortó a todos a celebrar la resurrección y no llorar la muerte. Los asesinos pudieron matar el cuerpo de Mark, pero no su alma y su espíritu que aún vive, dijo el padre. Cuando el coro cantó Amazing Grace y el servicio terminó, cientos de hombres y mujeres formaron filas en los pasillos para dar el pésame a los Kilroy. Había otra familia que estaba de luto aquel día, recluida detrás de las persianas de su casa en la calle Santos de Gollado. Los Aldrete estaban en estado de shock, incapaces de comprender las acusaciones contra su hija. «No puede ser nuestra Sara quien hizo esto», repetía Israel Aldrete a su esposa, que no podía dejar de llorar. No lo podían creer. Cuando 2 días antes la policía había llegado a su casa con una orden de allanamiento, el padre jubilado de Sara, con su cabello gris, les había asegurado a los agentes que su hija no tenía nada que ver con los asesinatos o religiones extrañas de las que había leído en los periódicos. Todo había sido un error. Cuando la policía se dirigió al departamento de Sara en el 2º piso, se quedó atónito al ver un altar salpicado de sangre que su hija tenía allí. «No sabíamos nada de esto. Nunca entrábamos aquí. Le dimos su privacidad», dijo Israel con el rostro descompuesto. Cuando la policía le preguntó cómo es que su hija conducía un coche nuevo con un teléfono celular, Aldrete solo juntó sus manos y se miró los pies. «No le quisimos preguntar. Sabíamos que tenía algo que ver con sus amigos. Eso es todo». Más tarde, después de que la policía se fue e Israel y su esposa se quedaron solos, se dieron cuenta de que Teresa, su otra hija, también estaba desaparecida. Ella había salido a la tienda justo antes de que llegara la policía y no había regresado. Comenzaron a buscarla hasta que los vecinos le dijeron a Israel que la policía se había llevado a Teresa mientras caminaba por la calle de regreso de la tienda. La agarraron mientras gritaban: «¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos a Sara Aldrete!». Los vecinos trataron de intervenir para decir que Teresa se parecía a su hermana mayor, pero la policía no los escuchó. Israel tomó una foto de su hija y una identificación de Teresa y corrió a la estación de policía. Después de 2 horas, pudo lograr que liberaran a su aterrorizada y llorosa hija de 18 años. Israel solo podía agradecer tener a su hija de vuelta. No podía permitirse perder a las 2. Pero Teresa le preguntó que si qué pasaba con Sara. ¿Qué iban a hacer? Pero su padre no tenía respuesta a esa pregunta. Subieron al auto y regresaron a su casa en silencio, preguntándose a dónde se había ido Sara y por qué.